Valeria, de grabar. Bueno, no sé quién quiere decir algo sobre Rousseau, sobre esta parte que leímos para hoy. ¿Qué les pareció toda esta cuestión de la indivisibilidad de la voluntad general, de que la soberanía es inalienable y todas estas cuestiones? Bueno, la compañera Valeria Encarnación, por favor. Sí, con respecto a la lectura, la verdad se me hizo un poco difícil a mí entenderla. Realmente no sé por qué, pero como que la iba leyendo y se me iba la onda mucho. Pero pues yo lo que quería tocar es precisamente el tema de cuando hace mención de que el pueblo a veces puede querer algo, pero que no siempre es lo mejor, que de hecho para mí se me hace una declaración bastante cierta, que hasta la fecha pues sigue siendo cierta, vaya, porque pues muchas veces, como venía diciendo, de hecho no lo dije en su clase, había una lectura que nos dejaron en otra materia que se trataba del catch, y menciona el catch como un arte, vaya, que es como que las luchas que varias veces son fingidas y así, pero pues que al público realmente no le importa eso, al público lo que le importa es como que la representación, ya sea que sea verdadera o no, porque menciona incluso que en los jugadores uno podría hacer una injusticia, el árbitro no lo ve, entonces no lo toma en cuenta, pero el público lo ve. Entonces lo que importa realmente ahí es que el público está como que resentido, por así decirlo. Y pues a mí esa lectura realmente me recordó a el tema de justicia por mano propia, que pues el pueblo, por así decirlo, lo alaba, mientras que pues las autoridades obviamente dicen que esto está mal. Y pues sí, el pueblo puede estar feliz de que se haga como que justicia, pero pues varias veces esta justicia se va como que de las manos, vaya, y llega a ser casi del mismo nivel de la delincuencia que se vive y que, de la que se queja el pueblo. Entonces, lo del ratero de la comida, algo así, pero yo hablo de casos más fuertes porque, por ejemplo, aquí, pues sí se dan los asesinatos, vaya, y el pueblo sí como que lo aplaude mucho, y pues para mí realmente el asesinato es como que ya otro nivel, porque aparte ya ni siquiera está pagando por lo que hizo, que se supone que lo tiene que pagar en vida, vaya, que tiene que estar castigado aquí, no necesariamente tiene que morir, pero sí, era eso que varias veces como que la voluntad del pueblo no siempre es lo mejor, vaya. Que no digo que también los que encargados de gobernar tengan como que una idea muy clara de lo que es lo mejor, porque varias veces toman su propio beneficio, como precisamente dicen en varias de las lecturas que hemos visto, que pues el gobernador realmente ve como su beneficio. Creo que de hecho precisamente el capítulo anterior fue el que había dicho eso, que tenía la satisfacción el gobernador de precisamente gobernar. Y pues sí, era tomar ese punto, que no necesariamente el pueblo siempre tiene como que la razón con respecto a lo que quiere. Y luego creo que es la última afirmación cuando dice que cada pueblo tiene un objeto que lo hace dirigirse como una causa, que para los hebreos y judíos es la religión. Y pues esto sí lo creo yo que lo puedo aplicar un poco como que a mi contexto, porque el pueblo en donde vivo es demasiado ¿cómo decirlo? Como que le gusta mucho la cultura que tiene. Hay una fiesta, por así decirlo, muy grande que se hace precisamente en febrero, y como que el pueblo está bastante orgulloso de su cultura, vaya, porque sí tiene como cositas muy que lo distinguen, por así decirlo. Por ejemplo, la fiesta que se hace en febrero, incluso la comida, hay unas tortas que venden en el centro que son como que ya muy famosas, por así decirlo, y si vienen con personas de ciudades cercanas a comer a las tortas precisamente. Entonces sí, siento yo que esa sería como que el objeto, la causa de mi pueblo, el hecho de que esté como que muy orgulloso de su cultura y de sus tradiciones. Y pues sí, solamente quería tocar esos temas que siento yo que son como que más aplicables, como que pude relacionarlos más. Ok, em, una pregunta que es para todos. Am, o sea, ahorita que estabas hablando, ¿no? De esta cuestión de que si el pueblo comete asesinatos y salió el rollo del señor de la come y todo este asunto. Y me acordé
de una frase de Robespierre sobre que el pueblo ejerce la justicia, dice él, como si fuera un rayo de golpe, ¿no? O sea, no intervienen ahí que cuestiones, no sé, como de magistrados o de jueces, etcétera, ¿no? Sino que es como una especie de rayo que cae y fulmina al enemigo tal cual, ¿no? Exactamente, sin burocracia de por medio, ¿no? Eh, Eso lo decía Robespierre. Robespierre, que quién era Robespierre, pues uno de los dirigentes de la Revolución Francesa, ¿no? O sea, no lo decía un teórico ni un filósofo, lo decía alguien que participó en una revolución y que participó en el guillotinamiento de un montón de personas bajo esta premisa, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí, ¿qué opinarían, por ejemplo, sobre el guillotinamiento de Luis XVI frente a, o sea, toda esta cuestión de la Revolución Francesa que pues el pueblo se veía hecho a un lado por parte de la monarquía, eh, que incluso, bueno, no se sabe si es verdad o esto es mentira, pero que según la misma reina, María Antonieta dijo por ahí en algún momento cuando estaban pidiendo la gente comida fuera del Palacio Real, ella decía, ¿no? Pues que coman pasteles, ¿no? Como en tono de burla. Y pues no sé, un montón de cuestiones que realmente estaba padeciendo el pueblo francés y que empujan precisamente a la revolución, primero como un intento de fundar una especie de monarquía constitucional, es decir, sin quitar al rey, pero que el rey ya no esté por encima de todos, que no tenga este poder absoluto. Pero luego, en algún momento el rey se les quiere escapar, quiere ir con sus cuates de Europa y armar un ejército y acabar con la revolución. Y atrapan al rey antes de que escape, y ahí es cuando ya de plano acaban con la monarquía y después pues es condenado a muerte, ¿no? Así por el propio pueblo, ¿no? Por esa traición y es guillotinado junto con toda su familia. Ahí como ven, o sea, eso es justicia, eso no es justicia. Levanten la mano, ¿vale? Para que participen. Eh, a ver, ¿quién quiere decir algo? Compañero Sebastián, luego el compañero Benjamín y luego la compañera Yatzil. Ah, se supone, ¿no? Que fue como un juego de algo bueno, entre muchas comillas simbólico, de que él perdió el poder, perdió literalmente la cabeza y al perder la cabeza pierde el poder. Ah, más que nada me recuerda lo del totalitarismo con la hidra, de que cortas cabezas y salen más. Fue como decir, bueno, vamos a agarrar todas de tajo y acabamos con el problema. Y aparte, pues se entiende que cada que existe o que se quiere hacer un cambio de estructura de gobierno tan drástica, siempre termina muriendo el que está al mando en ese momento. Ha pasado muchísimas veces. No me sé nombres, ¿para qué le voy a mentir? Pero pues pasó en Chile, pasó en muchísimos lados. México, creo, si no estoy seguro. No sé si la estoy derrapando por ahí. Pero es básicamente como una forma de decir, ok, vamos a decir, vamos a borrar todo y empecemos de nuevo. Básicamente empezando con una muerte. Algo así lo tomo yo. Ok, ok. Am, entonces tú sí aceptarías como algo justo la muerte en este caso de Luis XVI, ¿no? Bueno, entonces el compañero Benjamín, por favor. Pues yo también creo, justo, ¿se me escucha? Sí, te escuchas un poco bajito, no sé si te puedes escuchar. Digo, acercar más, perdón, al Ok, micro. ¿así está mejor? Es que no sé qué pasa. Te escuchas muy bajo. A ver, deme dos, deme dos. Sí, 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 adelante. Si quieres, mientras le damos la palabra a la compañera Yatzil. Bueno, yo no sé, pero el otro día estaba hablando con un amigo sobre la pena de muerte, justamente, a violadores, por ejemplo.
Y estábamos hablando también sobre el sistema penitenciario y como todo el proceso de justicia, sobre la cárcel. Y yo estaba pensando en si eso arregla un problema. O sea, eso es algo que llevo pensando estos días. O sea, si la violencia o la pena de muerte o el castigo o el que la otra persona sufra, si es justicia en sí, o si solamente es como para calmar un deseo nuestro, como una falsa justicia. Porque en sí, pues, por ejemplo, la pena de muerte no va a evitar que sigan habiendo violaciones. La pena de muerte no va a ser un cambio estructural de por qué sigue habiendo violencia, por qué sigue habiendo abuso, tanto para mujeres que se dan más, por muchísimo más, tanto para hombres, para quién sabe, o sea, el hecho de la violencia en sí. Entonces, tal vez para mí es que es algo más simbólico. O sea, obviamente no se compara un momento como de revolución, como la Revolución Francesa y que matan a toda la familia del rey Luis, o no me acuerdo. Pero, o si es la pena de muerte aquí por violación o lo que sea. Siento que eso es como más como una medida temporal, como más del momento, como para sentir como, se hizo justicia, ya sufrió, ya, ya hubo como un pago de cierta manera. Pero siento que no es que esa no es la justicia. O sea, la justicia en sí, como el papel de que no siga pasando, tiene que ir por otra parte. O sea, no sé si la justicia en sí es eso, como justicia es igual a castigar a quien hizo un mal, o justicia es como evitar que siga pasando, porque en ese caso matar a quien mata no va a evitar que las demás personas sigan matando, por ejemplo. No sé. Ok, muchas gracias. Me quedo con dos cosas de lo que dices, ¿no? Esta cuestión de que lo que queremos es que sufran, ¿no? Que les duela. Es curioso porque volviendo a este asunto de la guillotina y de Luis XVI, la guillotina fue inventada por un médico de apellido Guillotín, y por eso el nombre. Eh, y se supone que la inventó para que aquellos condenados a muerte no sufrieran, no tuvieran dolor, ¿no? Era una forma, si quieren ustedes, ilustrada de morir, razonable, pensaban ellos, ¿no? Que no era como las torturas que se hacían en la Edad Media, de que te amarraban los miembros y después unos caballos los jalaban hasta que te los arrancaban, cosas así súper locas, ¿no? Era una muerte rápida, la cuestión de la guillotina, y se supone que no sufres, ¿no? Quién sabe, porque nadie ha quedado vivo para confirmar si no se sufre o si se sufre, ¿no? Pero pero un poco iba por ahí la idea, ¿no? De estos revolucionarios ilustrados, ¿no? De matar a través del uso de la ciencia, ¿no? Inventar algo que, que, que impidiera el sufrimiento y la bestialidad. O sea, la guillotina era un símbolo también de la razón, si quieren, en este sentido, ¿no? Que puede ser muy paradójico, pero trataba de ser este símbolo de la razón, ¿no? Y quizá en nuestros días se ha tratado de llevar esta cuestión también a otros lugares donde también se aplica la pena de muerte, ¿no? Como por ejemplo en Estados Unidos, donde está la famosa esta inyección letal, ¿no? Que ya nada más te inyectan y ya te vas quedando dormidito y ya, se acabó, ¿no? Que dejan a un lado, por ejemplo, condenas como la de la silla eléctrica, ¿no? Que podría haber parecido quizá un poco más bestial para algunos, ¿no? Si vieron esta película de Milagros Inesperados, se acordarán de esta escena, ¿no? Sí, Donde uno de estos condenados a muerte por una mala forma de llevar el castigo, pues termina convirtiéndose en un espectáculo ahí medio macabro, ¿no? Cómo se electrocuta a uno de los condenados. Entonces, creo que sigue siendo como una cuestión de
de tratar de hacer la muerte lo más razonable posible y no ser tan bestial, ¿no? Porque todavía seguimos en esta modernidad que es precisamente el centro en torno al cual gira toda nuestra materia. Eh, Esta modernidad ilustrada, razonable, se supone. Entonces, eh, eso por ese lado, pero sí veo muy claro esta otra cuestión que tú dices, ¿no? O sea, la muerte como un deseo de venganza, como un deseo de satisfacer eh, el coraje que uno trae, ¿no? Y como muy, muy en el acto, muy en el momento. Eh, Aunque luego también, por ejemplo, ha habido también asesinatos y eso me parece que es lo que le sucede a Luis XVI, que han sido, o que se supone que fueron llevados a cabo por digamos, como una solución de la propia razón. No tanto por el deseo de venganza, sino como una solución de la razón. Que si sabía, por ejemplo, se sabía que si dejaban vivir al rey Luis XVI, este cuate en cualquier momento se les escapaba y armaba un ejército y otra vez a la fregada, ¿no? Eh, entonces, me parece que es una situación que puede tener distintas aristas, ¿no? Que puede por un lado sí ser razonable, pero que por otro lado también tiene ahí una cuestión de pasión, ¿no? Y hay que analizar como cada caso en específico para ver eso, ¿no? Pero bueno, sí creo que es muy complejo. ¿Quién más iba a participar? Ahora sí, el compañero Benjamín, por favor. Yo, ok, ¿sí ya se me escucha bien? Sí, adelante. Pues yo creo que, o sea, sí fue justo, pero creo que no siempre como esa acción de justicia de parte como del pueblo puede ser como efectiva, porque por ejemplo, o sea, mataron a Luis XVI y pues acabó con una masacre con las guillotinas y todo eso, y Mm, realmente no sirvió para mucho porque ellos querían acabar como con la monarquía y terminaron con otra monarquía de Napoleón, ¿no? Entonces yo creo que, de hecho en ese sentido, pues se cansaron de tanta revolución y ya no querían como tanta muerte y pues realmente no consiguieron su justicia, por así decirlo. O sea, sí acabaron con un tipo de monarquía, pero acabaron con otra, no tan mala, pero siguiendo siendo una monarquía. Entonces, pues no creo que sea tan eficiente como dijeron, bueno, efectiva, pero pues, o sea, en algún sentido yo creo que sí fue justo. claro, ¿no? Esa es una muy buena reflexión en cuanto a cómo terminó la propia revolución. O sea, la revolución terminó con Napoleón convirtiéndose en emperador de Francia. Y, y quizá un poco sí tenga que ver también esto, pues, esta cuestión de la guillotina fue llevada a un extremo importante, ¿no? O sea, sobre todo por parte del Comité de Salud Pública, que, que nada tiene que ver con el IMSS, ¿no? Sino que era más bien una especie como de poder que ejercía sobre la República, sobre la recién nacida República Francesa, ¿no? Que estaba dirigido por el propio Robespierre. Y Robespierre pues, se vuelve loco, ¿no? O sea, empieza a ver enemigos por todos lados, hasta sus propios amigos termina guillotinando y después él mismo termina guillotinado, ¿no? Pero es una pérdida importante porque, o sea, realmente quienes ganan con la locura de Robespierre son los conservadores, ¿no? O sea, guillotinamiento de Robespierre es la derrota de la izquierda eh, en la Revolución Francesa, ¿no? Y quienes llegan de nuevo al poder, pues son los conservadores, y que después eso, pues termina convirtiéndose, como ya dijo el compañero Benjamín Campos, en un imperio, ¿no? El imperio de Napoleón. Y, ¿qué tanto tuvo que ver la locura de Robespierre con el propio nacimiento del imperio napoleónico? Pues quizás sí tuvo que ver mucho, ¿no? Con toda esta cuestión que también tú decías, ¿no? De que la gente ya estaba harta y
quería un gobierno fuerte que pusiera orden, ¿no? Y no le suena conocido esta cuestión que ya muchos dicen, ¿no? Que queremos a alguien que sea autoritario, aunque sea autoritario, pero que ponga orden, ¿no? Que luego termina llevando a tipos de pensamiento pues conservadores y incluso de extrema derecha, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy interesante, ¿no? Bueno, la compañera Melissa Correa, por favor. Ay, pues yo no sé, como que yo considero que el utilizar ese tipo de prácticas para dar como una solución y eliminar la monarquía no es algo efectivo, porque como dijo mi compañera, el cambio se necesitaba hacer de forma estructural y creo que el hecho de haber matado a tanta gente para pretender simbolizar el cambio no fue completamente lo correcto y creo que es una barbaridad, puesto que sí, esas personas posiblemente eran culpables de la muerte de muchas otras personas y de muertes pues muertes un poco más difíciles que la suya. Creo que el ponerlos como símbolo para que no se siguiera como que perpetuando ese sistema, solamente es como darle a tole con el dedo a la gente, porque no vamos muy lejos con lo mismo que hicieron aquí en México con los primeros independentistas, que los colgaron sus cabezas en la Alhóndiga de Granaditas, y eso no detuvo a la gente. No vamos muy lejos cuando dejamos de tener un sistema monárquico y colonial aquí en México. Ni siquiera sabíamos cómo podíamos establecer un nuevo gobierno porque el imperio era lo único que conocíamos. Entonces creo que el utilizar esas prácticas para hacerle creer a la gente que con la muerte de esas personas ya iba a cambiar el sistema es algo completamente erróneo, porque si bien quizá puede ser un símbolo importante para la gente que estaba cansada de ese sistema y que estaba demasiado enardecida por todas las cosas que le sucedieron, creo que no sirvió de mucho para de verdad cambiar el sistema. Creo que es algo que no se da de un día para otro y no con la muerte de esas personas se cambió el sistema. Eso conlleva mucho tiempo de cambios estructurales y desde la raíz, y siento que el solo hecho de matar a alguien de esa manera solamente hace que tú te convenzas de que la violencia es algo legítimo, y el uso de la violencia creo que en ningún sentido va a ser legítimo, ni siquiera si las personas que mueren por esas causas se convierten en mártires. Ok, muchas gracias. Bueno, aunque en el caso de los independentistas, ellos eran los que creían el cambio, ¿no? Y fueron los que se echaron. Este, um, ah, pero sí, o sea, puede ser como tú dices, ¿no? Un poco darles a tole con el dedo a la gente, como decir, miren, ya se muere esto y ya se acabó el mal sistema, ¿no? Eh, um, Quizá en el caso de la monarquía pueda ser un poco más verdad esto, en el sentido de que, pues finalmente el monarca es quien representa a la propia monarquía, ¿no? Eh, digamos, la monarquía está encarnada en una persona siempre. Diferente, por ejemplo, al sistema en el que vivimos ahora, ¿no? O sea, para acabar con el capitalismo, pues no basta que guillotinemos a todos los burgueses del mundo, ¿no? Eso de nada va a servir porque el capitalismo, pues, es una forma de vida y son valores, ¿no? Y como bien dices tú, ahí haría falta entonces más bien una cuestión de reforma más profunda, ¿no? De cambios estructurales y de cambios de valores, entonces, ¿no? En este sentido. Porque nuestras sociedades se han hecho mucho más complejas, ¿no? Y es un poco lo que decía Gramsci, ¿no? También, o sea, cuando decía, bueno, es que no basta hacer la revolución, de ir y tomar el Palacio de Invierno como lo hicieron los bolcheviques, ¿no? Sino hace falta una revolución de las mentes, ¿no? Del sentido común para que esto cambie, porque tú puedes tener el poder del gobierno, pero estar aún así inestable porque si la gente no te apoya y si la gente no cree en lo que tú estás eh, queriendo hacer, pues quizá es muy fácil que te caigas, ¿no? Entonces, ahí entra esta cuestión de la hegemonía y todo esto, ¿no? Pero bueno, el compañero Alberto Prado, por favor.
Sí, bueno, para dejar claro mi punto, me acordé de algo que vi en una serie hace un tiempo. Así que primero voy a mencionar eso. Es algo de la venganza, de lo que ya hablaban hace rato. En esta serie un personaje mencionaba que cada uno de nosotros tiene nuestro propio sentido de justicia y que al final de nosotros, al final de cuentas, nosotros salimos a buscar venganza bajo la bandera de la justicia. Y que si hay venganza en la justicia, realmente nunca existió justicia si no existió la voluntad de realmente buscar algo mejor. Entonces, algo parecido pasó con Maximiliano, porque si vemos el contexto en el que estaban, mira, la Revolución Francesa, pues estaba Maximiliano al frente de todos los jacobinos, cuando empezaron esta era del terror o época del terror, no recuerdo el nombre exacto, cuando empiezan a matar gente y gente, realmente sin ningún sentido. Y eso de que era sin ningún sentido se comprueba en que al final de cuentas Maximiliano de Robespierre también terminó siendo guillotinado, porque realmente no fue la persona buena que en un momento planteó. Al final también hubo mucho descontento hacia Robespierre. Entonces nos damos cuenta que cuando él, o bueno, cuando no precisamente él presentó el grupo, principalmente los jacobinos, cortaron la cabeza a Luis XVI, pues no era por buscar una justicia, no era por realmente tener la voluntad de hacer justicia, sino era por descontento de cualquier otro tipo, intereses políticos o muchas otras situaciones, pero no existía realmente una voluntad de hacer justicia, y si no existía esa voluntad de hacer justicia, pues la muerte de Luis XVI iba a ser en vano. Entonces, por eso, desde mi punto de vista, en ese caso no existió justicia, porque realmente lo que existió era simplemente el deseo de podría ser cualquier cosa, venganza, deseo de poder, deseo de mandar un mensaje político de ahora somos nosotros quienes tienen el poder, quienes ostentan el poder. Entonces, por eso no lo podría determinar como justicia, porque el sentido de justicia de ellos era simplemente ocupar ese lugar para ejercer un poder que terminó siendo igual o peor que el de Luis XVI. Al final de cuentas, también terminaron siendo juzgados los jacobinos y este Maximiliano Robespierre también terminó siendo guillotinado. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, los errores que había cometido Luis XVI fueron incluso magnificados por parte de estos jacobinos, incluyendo que pues había un gran descontento porque estaba matando a gente solo porque sí, solamente porque no opinaba o no coincidía con las ideas de este grupo. Entonces, por eso, desde el punto de vista, en ese caso, no existió justicia. Bueno, ahí también está medio complejo, ¿no? Porque hiciste que me acordara de un libro que se llama Fouché, El genio tenebroso, de Stefan Zweig. Y este libro es sobre un personaje muy, muy importante de la Revolución Francesa, aunque está olvidado. Eh, Sobre todo porque fue un personaje que se la pasaba saltando de un lado para otro, ¿no? Era un chapulín en términos mexicanos, pero así sobrevivió. Fue su forma de sobrevivir a los jacobinos, luego a la venida de los conservadores, al ascenso de Napoleón, a la caída de Napoleón, al regreso de la monarquía, a la caída de la monarquía, al regreso a través de Napoleón, a la caída a través de Napoleón, ¿no? Etcétera. Pero bueno, en una parte de este libro cuenta algo, ¿no? Así como que, que realmente los jacobinos originalmente no tenían esta intención de asesinar a todo mundo, ¿no? Sino que surge más bien de esta cuestión de qué es la voluntad del pueblo. Y vuelvo al asunto, ¿no? Del que empezamos, que es esta cuestión de la voluntad general con Rousseau, ¿no? Eh, por ejemplo, Danton defendía, o más bien estaba en contra del, de la condena de muerte. Danton era uno de los jacobinos, quien también termina guillotinado en algún momento, ¿no? Eh, y dice una frase, ¿no? Dice, mejor ser guillotinado antes que guillotinar. Dice Danton. Eh, Robespierre también defiende que no hay que asesinar, ¿no? Que no hay que hacer la pena de muerte, etcétera, etcétera, etcétera.
Sin embargo, dice el libro, ¿no? Ante el impulso del pueblo, se vieron obligados a empezar a hablar con palabras sangrientas, dice, ¿no? Entonces dice, el pecado de los revolucionarios franceses no fue el de llenarse las manos de sangre, sino de llenarse la boca de palabras sangrientas. De tal forma de que en algún punto ellos al tener este discurso de amenaza de si se meten con nosotros los vamos a guillotinar y les vamos a hacer esto, los vamos a matar, etcétera, etcétera, etcétera. En algún punto se vieron obligados a cumplir con esa palabra. Eh, y no pudieron ya echarse atrás, ¿no? Una cosa que empezó siendo como una amenaza, se tuvo que convertir en realidad ante, pues ante la propia circunstancia y ante el propio contexto. Y ahí es, no sé, o sea, entra otra vez esta cuestión del pueblo, de que si es voluntad del pueblo, ¿es justo o no es justo entonces? ¿No? Pero bueno, no sé si alguien más tenga algún otro comentario respecto a esta parte del texto de Robespierre. Bueno, si nadie más quiere comentar algo, pues vamos a revisar, ¿no? Algunas de estas cuestiones que va diciendo Robespierre, ¿no? Perdón, Robespierre, ya me quedé con Robespierre. Rousseau, eh, en su texto, empieza hablando de esta cuestión de que la soberanía es inalienable, ¿no? No hay forma de entregarle la soberanía en un acto en el que se cede el propio poder de la voluntad general, ¿no? O sea, para Rousseau esto es imposible, ¿no? Por ejemplo, si ustedes leen la Constitución mexicana, si no mal recuerdo es ya iba a decir versículo como si fuera la Biblia, el artículo 39, donde habla de que la soberanía reside en el pueblo, ¿no? Aquí está como la idea original, ¿no? De Rousseau, de que la soberanía reside en todo el pueblo entero, ¿no? Pero luego dice el artículo que sigue, si no mal me equivoco, pero esta soberanía, el pueblo ha decidido que descanse, ha decidido que descanse en los poderes de la federación o una cosa así, ¿no? Luego, aquí se ve como si está siendo alienada esa voluntad general y esa soberanía, ¿no? En la Constitución española, por ejemplo, dice que la soberanía reside en las Cortes Generales. Las Cortes Generales son la Cámara de los Diputados y la Cámara de Senadores en España, ¿no? Y ahí también está alienada esta soberanía. Eso es con lo que se está peleando Rousseau. O sea, es imposible que esta voluntad general descanse en otro ente que no es el pueblo mismo. No puede haber en ese sentido representación. No, él no está hablando de una democracia representativa, por esto mismo, ¿no? La soberanía siempre debe ser ejercida por el mismo pueblo, ¿no? Lo que sí puede hacerse, dice Rousseau, es que se puede transmitir el poder, pero no la voluntad, que es diferente. La voluntad del pueblo, esa siempre permanece con el pueblo. Eh, ¿Por qué? Porque dice que si hay un punto en el que el pueblo ceda su obediencia a otro ente, pues entonces ese mismo pueblo pierde su condición como tal de pueblo y se disuelve por el mismo acto, dice Rousseau, ¿no? ¿Por qué? Pues porque desaparece el soberano. Queda destruido, dice Rousseau, el cuerpo político. Es decir, si, como en el caso que hacía Hobbes, de que el pueblo se constituye y luego le cede todo su poder a un monarca absoluto, por ejemplo, que era lo que él pensaba, pues en ese mismo, en ese mismo momento, el pueblo ha dejado de existir. Se ha disuelto con ese acto de obediencia a otro ente. Y por tanto deja de existir la voluntad general.
Por eso es imposible que la voluntad general sea cedida a otro ente. Em, bueno, esto en cuanto a la cuestión de que la soberanía es inalienable. Pero además dice que la soberanía es indivisible, por la misma razón de que es inalienable, porque la voluntad general o no lo es. Ya que habla sobre todo contra estos pensadores que dicen o que hablan de la división de poderes, como si la división de poderes fuera una división de la voluntad general, ¿no? Eh, um, entonces, bueno, dice, ¿no? Dice, pero nuestros políticos, no pudiendo dividir la soberanía en principio, la dividen en sus fines y objeto, en fuerza y voluntad, en poder legislativo y en poder ejecutivo, en derecho de impuesto, de justicia y de guerra, en administración interior y en poder contratar con el extranjero, confundiendo tan pronto estas partes como tan pronto separándolas. Hacen del soberano un ser fantástico formado de piezas relacionadas, ¿no? O sea, aquí lo que está diciendo Rousseau es, o sea, toda esta división que algunos quieren hacer, que quieren llevar a cabo para que funcione el Estado, pues es crear una especie de monstruo ahí, de quimera, que realmente no puede representar una voluntad general, ¿no? Y todo esto viene, dice Rousseau, porque no se ha entendido bien qué es lo que es la autoridad soberana, ¿no? Y eso es lo que va a tratar de explicar eh, a lo largo de este libro, ¿no? Que es el segundo libro. ¿Qué es esto? Que por un lado la voluntad general siempre es, digamos, una voluntad que no aplica a lo particular, sino que aplica a todos los miembros de esa voluntad general. Es decir, a todos los miembros de una comunidad o de una sociedad, pero no a casos particulares. Y eso es lo que no han entendido, dice Rousseau, aquellos que quieren dividir el poder o más bien, la soberanía en distintas partes. Quiero que esto quede claro. O sea, para Rousseau no es que no se pueda dividir el poder, sino que no se puede dividir la voluntad general. Puede haber magistrados, pero esos magistrados siempre van a responder a cuestiones particulares y no a cuestiones generales. Si, por ejemplo, un juez que está tratando con un asunto de, no sé, de que alguien que robó X cosa. Ese juez está siendo juez en ese caso particular, y va a juzgar a partir de leyes generales, que esas se han sido establecidas por la voluntad general. Pero en este caso, solo se aplica a esta persona esa decisión del juez. Y la aplicación de las leyes que son emanadas de la voluntad general, las leyes son generales. Por ejemplo, cuando cuando el Código Penal mexicano, ¿no? Habla sobre estas cuestiones de los asesinatos y de que no es posible cometer los asesinatos, está dando cuenta de una ley general. No está diciendo, no, uno no puede cometer asesinatos. O el compañero Alberto Prado, perdón, no puede cometer asesinatos. O fulanito o fulanita. No está diciendo eso, sino que es para todos. Ya después eso se puede aplicar particularmente. Pero en principio es una ley general que tiene que ver, o que tendría que ver en el caso rusoniano, con una voluntad general. ¿Vale? Luego en el capítulo 3 de este libro 2, que la titula de manera muy sugerente de si la voluntad general puede errar, ¿no? Y dice, bueno, a ver, puede concluirse de todo esto que la voluntad general siempre es recta, ¿no?
y que tiende constantemente a la utilidad pública. Pero, de esto no se deduce que las deliberaciones del pueblo mismo siempre sean rectas. O sea, la voluntad general siempre va a tender por su propia naturaleza a la utilidad pública y el bien común. Porque esa es la definición de voluntad general en sí misma. Pero eso no produce que por sí mismo el pueblo sea recto. El pueblo puede equivocarse. Y con frecuencia se engaña, ¿no? O puede hacer puede parecer que el pueblo quiere hacer mal, ¿no? Pero esto tiene que ver más bien con con la diferencia entre la voluntad de todos y la voluntad general. Y por un lado, la voluntad de todos va a tender al interés privado, al interés de las voluntades particulares. En cambio, la voluntad general siempre va a tender al interés común. Es que Rousseau entiende al pueblo instituido o constituido más bien como voluntad general, como si fuera un ente con una voluntad propia, única, que, que surge como una especie como de ente diferente a los particulares, ¿no? Que la conforman. Se relaciona mucho con esta cuestión del proceso de identificación que mencionábamos la vez pasada con Freud, ¿no? Pero también con esta cuestión que el mismo Freud habla en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, cuando habla que la masa tiene una voluntad propia, ¿no? Que incluso cuando nosotros actuamos en masa, actuamos diferente a como actuamos cuando estamos solos, ¿no? Por ejemplo, un fenómeno de la masa que es como muy común y que se ve cómo nos entregamos a la masa y a la voluntad de la masa. Supongo que algunos de ustedes han ido a algún partido de lo que sea, de fútbol o de algún deporte X que les guste, ¿no? Y en algún punto, en esos momentos en el que estás en la masa, imagínense a toda la bola de americanistas ahí en el Estadio Azteca, ¿no? Eh, sí, guácala, pero bueno, es nada más un ejemplo. Este, y empiezan todos a gritar y a decir América, América, ra, 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 y empiezan con el himno, ¿no? Que no me acuerdo cómo va. Y no, el Goya es de los Pumas, que hoy juegan, ¿no? Los Pumas, creo. O están jugando, no sé. Bueno, X. Este, bueno, el Goya también puede ser un ejemplo, ¿no? Imagínense, yo creo que con esto se van a identificar todavía más, ¿no? No, no le voy a las Chivas tampoco. No, no le voy a las Chivas. Este, imagínense que todos ustedes están en el estadio universitario, ¿no? Y pues son universitarios, todos son pertenecientes a la UNAM y son Pumas y todo este rollo, ¿no? Y está jugando la final Pumas contra León. Y, y entonces de repente a ustedes les agarra como la pasión por los Pumas, ¿no? De decir, sí, soy universitario y empiezan a gritar un Goya, ¿no? Alguien dice, vamos a gritar un Goya y entonces, aunque a ustedes no les guste, aunque ustedes, si estuvieran solos no lo harían, pero en ese momento de que están entregados con la masa, lo hacen, ya les vale madres. Y empiezan a gritar un Goya y empiezan a brincar y empiezan a saltar, etcétera, etcétera. Ahí se están dejando llevar por la masa. Y actúan de forma diferente a como actuarían de forma normal, ¿no? Ese es un poco este fenómeno de la masa, ¿no? O en una marcha, a lo mejor se han ido a marchas y en una marcha también se da este tipo de fenómenos, ¿no? Cuando empiezan a gritar lemas, ¿no? O cuando empiezan a
a dar sus demandas, etcétera, 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 pues uno se deja llevar por la masa. Quizá uno solito caminando por la calle no iría gritando los lemas que grita cuando está junto con toda esa masa. Entonces hay una forma eh, de participar dentro de la masa diferente a como lo hacemos pues en nuestra vida privada, ¿no? Y eso es un poco lo que quiero que, que vean con Rousseau. O sea, que él está pensando en una voluntad que no es la misma de la voluntad del particular, sino que es una voluntad diferente en cuanto que está uno junto con toda esa gente unido para pensar sobre cuál es el bien común, ¿no? Y este es precisamente, quizá adelantándose a Freud, Rousseau, cómo lo piensa, cómo piensa esta voluntad general. Porque por otro lado, la voluntad particular, o la voluntad de todos más bien, sí, o sea, agrega a todas las personas que pueden conformar una sociedad, pero cada una de esas personas lo que está buscando no es el bien general, sino su bien propio. Este es el pensamiento de los utilitaristas, por ejemplo, ¿no? Eh, de decir, yo me junto contigo y yo hablo contigo y yo participo en sociedad contigo y el rollo y te ayudo, pero porque espero algo a cambio, ¿no? Espero que tú a su vez me sirvas de alguna forma. Y aquí no está la voluntad general. Aquí está la voluntad de todos, pero no la voluntad general. La voluntad general es una cosa superior para Rousseau que la voluntad de todos, ¿no? Que es muy complejo. Para esto les recomiendo que vean el video que les pasé la vez pasada, ¿no? De Francesco Alegaro. Él habla muy bien sobre esta relación Freud-Rousseau. Bueno, entonces para él hay esta necesidad, ¿no? De que pues el pueblo esté suficientemente informado, ¿no? De que los ciudadanos puedan deliberar a partir de una información de lo que va a deliberar. Pero aparte dice una cosa muy interesante, ¿no? De que antes de deliberar, aquellos que vayan a deliberar, perdón, deberían estar incomunicados. Eh, ¿Por qué? Para que no se formen fracciones, para que no se formen grupos. De que es que yo ya platiqué con fulanito de tal y ya nos pusimos de acuerdo que a la hora de ir a votar, vamos a votar por esto, ¿no? Es como lo que sucede aquí en nuestra Cámara de Diputados, ¿no? O sea, ya sabemos qué es lo que va a votar de antemano el PRI sobre ciertas leyes, qué es lo que va a votar el PAN, qué es lo que va a votar Morena. Ya lo sabemos porque hay una disciplina partidaria y porque hay una división de fracciones, más bien de facciones, dentro de la propia Cámara de Diputados. Entonces, a menos que tú quieras hacerte el muy acá, vas a sobrepasar esta disciplina partidaria y te va a valer madres lo que diga el dirigente del partido y vas a votar por otra cosa. Pero no lo vas a hacer porque a ti te interese, o casi nunca se hace por eso, porque a ti te interesa el bien común, etcétera, etcétera, sino porque a lo mejor alguien ya te prometió otra cosa, ¿no? Otro partido ya te dijo, oye, mira, si votas por lo que nosotros estamos proponiendo, te vamos a dar esto o aquello, ¿no? Eso es lo que quiere evitar Rousseau al decir que antes de la deliberación, los que van a participar en ella tienen que estar incomunicados para evitar esta formación de facciones, ¿no? De grupos. Eh, ¿Por qué? Porque cuando se forman las facciones, pues entonces lo que da como resultado no es la voluntad general, sino la voluntad de todos, es decir, la voluntad de particulares, ya no representados por sujetos individuales, sino por facciones. Es decir,
esta voluntad de todos que está particularizada, ahora está representada por estas distintas facciones. Que igual que lo que van a querer los sujetos individuales, va a ser su propio interés particular, el interés particular de las fracciones. Bueno, esto es lo que quiere evitar Rousseau, ¿no? En el capítulo 4 habla de los límites del poder soberano. Y dice, ¿no? Empieza con esto. O sea, así como la naturaleza ha dado al hombre un poder absoluto sobre todos sus miembros, el pacto social da al cuerpo político un poder absoluto sobre todos los suyos. Es decir, el soberano tiene poder absoluto sobre la comunidad, sobre la propia sociedad. El soberano entendiéndose no como en Hobbes, como el rey, ¿no? Como una persona, sino como toda esta conjunción de voluntad general, ¿vale? Pero dice Rousseau, bueno, pero sí, o sea, sí vamos a tomar en cuenta también esta cuestión de una persona pública, perdón, de las personas privadas que componen a esta persona pública que es la voluntad general, ¿no? Dice cuya vida y libertad son naturalmente independientes de ella. Entonces, hay que distinguir cuáles son los derechos respectivos de los ciudadanos y cuáles son los derechos del soberano. Y dice, en primer lugar, pues el ciudadano tiene el deber de prestar al Estado sus servicios, pero por otro lado, el Estado también no puede recargarles, dice Rousseau, con nada que sea inútil a la comunidad. Si por un lado uno, como parte de esta voluntad general, está obligado a darle los servicios al Estado. Pero por otro lado, el Estado tampoco puede pedirle algo que esté fuera de los límites del bien común y del bienestar general. No puede pedirle algo que vaya más allá de este bienestar general. Si no puede tiranizarlo, si quiere, ¿no? Y además también está esta otra cuestión. O sea, que el compromiso que uno ha hecho con la voluntad general y con esta sociedad que compone la voluntad general, ligan a todo el cuerpo social. Y que en ese sentido son mutuos entre todos los que componen esta voluntad general. Es decir, el soberano o las decisiones del soberano parten de esta conjunción del todos y es aplicable a todos. Por esa misma razón no es tiránico. Esa es la lógica que ve Rousseau, ¿no? La voluntad general nunca es tirana porque es la voluntad de toda la comunidad. Bueno, también dice, ¿no? Así como la voluntad particular no puede representar a la voluntad general, esta a su vez cambia de naturaleza si tiene un objeto particular. Y no puede en caso tal fallar sobre un hombre ni sobre un hecho. Es decir, la voluntad general no puede decidir sobre una cuestión particular. Así como decíamos que los particulares no pueden tener nada que ver con una cuestión general, tampoco la voluntad general puede tener nada que ver con una cuestión particular. Entonces, digamos, lo importante de la voluntad general para Rousseau no es tanto el número de votos, que sean muchos, muchos votos, sino en cuanto que la voluntad general es el interés común. Eso es lo importante de la voluntad general. Entonces, en este sentido, pues el pacto social que da paso a la voluntad general va a establecer a los ciudadanos en una igualdad tal, dice él, que todos se van a ver obligados bajo las mismas condiciones y las mismas circunstancias, y todos van a gozar también de los mismos derechos, de idénticos derechos, ¿no? Entonces, se pregunta Rousseau, ¿qué es entonces lo que va a constituir propiamente un acto de soberanía? No es un convenio, dice, del superior con el inferior, como por ahí lo decía Hobbes, ¿no? Sino del cuerpo con cada uno de sus miembros.
Y entonces dice, vamos, o más bien, si vamos a tratar de averiguar hasta dónde se extienden de los derechos del soberano y de los ciudadanos, pues vamos a tener que ver hasta qué punto los mismos ciudadanos pueden obligarse para con ellos mismos, cada uno con todos y todos con cada uno. Es decir, los límites de la propia soberanía son los límites que los mismos ciudadanos se van a imponer mutuamente, porque ellos son los que están decidiendo, ¿no? Entonces, va a decir Rousseau, lo que vamos a deducir es que el poder soberano, con todo y que es absoluto, y que además es sagrado e inviolable, no traspasa ni puede traspasar los límites de las convenciones generales, porque son las convenciones generales quienes han instituido al propio soberano. Es como una especie como de ir dándole vueltas y vueltas al asunto, ¿no? Pero es un círculo en el que todos forman parte de la voluntad, pero al mismo tiempo cada individuo sigue siendo el individuo que se obliga a su vez con la voluntad general, ¿no? Es como la frase de los mosqueteros, ¿no? De uno para todos y todos para uno. Es como la idea central, ¿no? Eh, y entonces se empieza a meter aquí con el derecho de vida y de muerte, ¿no? Es decir, si el soberano tiene derecho a quitar la vida o no de los ciudadanos que forman parte de este cuerpo social, ¿no? Entonces dice, claro, cuando hay un contrato social, este contrato social tiene por fin la conservación de los que están haciendo ese contrato, ¿no? Por tanto, quien quiere el fin, quiere los medios. Es decir, si tú quieres la conservación de los contratantes, vas a querer los medios para esta conservación. Y si en algún punto surge alguien que ataca el propio contrato social, que ataca a la propia sociedad y que la pone en peligro, pues entonces el soberano tiene derecho a quitarle la vida. Porque es un medio para conservar el todo. Aquí sí se ve muy maquiavélico el buen Rousseau, ¿no? Es un poco esta cuestión que no dice Maquiavelo como tal, pero que está en las ideas de Maquiavelo de que el fin justifica los medios, ¿no? Eh, entonces, primeramente está la conservación del Estado, porque la conservación del Estado es la conservación del todo y de todos. Si alguien pone en peligro el Estado, está poniendo en peligro a todos. Y por tanto hay el derecho de matar a esta persona, ¿no? Chale, mi compu dice que la actualice, pero bueno, no la voy a actualizar, maldita compu, porque ahorita. Luego en el capítulo 6 habla sobre la ley, ¿no? Y dice, por el acto del pacto social hemos dado existencia y vida al cuerpo político. Trátase ahora, dice él, de darle movimiento y voluntad por medio de la ley. O sea, es la ley la emanación de la voluntad de ese cuerpo, que es la voluntad general, y a su vez es la que le da movimiento a esa voluntad general. Es la que hace que empiece a moverse la maquinaria, ¿no? Y luego dice, bueno, sí es cierto que hay leyes que son por naturaleza buenas, independientemente de las convenciones o de las construcciones sociales, diríamos nosotros. Pero dice aquí, o sea, sí existen, pero nosotros no las conocemos. Y dice, y vienen de Dios, pero como es imposible conocer a Dios, pues olvídenlas, ¿no? Nosotros tenemos que hacer nuestras propias leyes. Y esas leyes van a surgir de convenciones sociales, ¿no? Esta es como la idea en cuanto a Rousseau sobre la naturaleza, sobre las leyes de naturaleza, ¿no?
Y además, también aquí le va a tirar una pedrada a Locke, ¿no? Dice, sí, cierto, también existe una ley universal o una justicia universal que emana de la razón. Eh, Dice, pero para que la podamos admitir debe ser recíproca, y esto no siempre sucede. Entonces también esta cuestión de que la razón es la que va a hacer surgir la sociedad civil y además la justicia y todo esto, pues es un gran choro para Rousseau, ¿no? Aquí ya, como les decía, pues le está tirando pedradas al buen Locke. Es chido ver cómo entre todos se tiran pedradas, ¿no? Bueno, entonces lo que va a decir, o la pregunta que va a surgir en Rousseau es, ¿qué es la ley? ¿Cómo la vamos a definir? ¿No? Vuelve al punto de que la voluntad general no es, lo más bien no se ejerce sobre un objeto particular. ¿De dónde entonces se va a seguir que la voluntad, cuando es particular, se va a relacionar con objetos particulares que no van a tener que ver con la ley necesariamente, porque la ley es general? Entonces, cuando el pueblo se va a constituir a sí mismo como voluntad general, tiene que entonces dar una ley que sea para todos, por cuanto es general, por cuanto es de todos. ¿Sale? Bueno, también va a decir aquí, subrayé una cuestión importante, dice, entiendo pues por república todo estado regido por leyes, bajo cualquiera que sea la forma de administración, porque sólo así el interés público gobierna y la cosa pública tiene alguna significación. Todo gobierno legítimo es republicano. Es decir, la cosa pública, al ser de todos, es de la voluntad general y por tanto es legítima. Por eso para Rousseau la forma de gobierno, eh, la única forma de gobierno legítima es la república. Ni la monarquía, ni la aristocracia, ni nada de eso. Porque para que sea legítima tienen que participar todos. Eso es lo que legitima a un gobierno. ¿Sale? Bueno, y luego empieza a hablar del legislador. ¿Quién va a ser este que se encargue de emanar las leyes, ¿no? Y dice, bueno, o sea, para que las reglas sociales sean aquellas que convienen a una nación o a todas las naciones, sería preciso que tuviéramos una inteligencia superior, ¿no? Pero además, no solo una inteligencia superior, sino además que estuviera carente de las pasiones humanas, que no pudiera experimentar las pasiones humanas. O sea, en ese sentido, lo que está diciendo Rousseau es que hace falta un Dios para darnos leyes convenientes. Pero como no existe este Dios, o si existe no está presente, pues esta tarea pues va a recaer en nosotros, ¿no? Em, entonces también va a decir, ¿no? Esta cuestión de que el que dicta las leyes, dice, no tiene, pues, o más bien no debe tener ningún derecho legislativo, y el mismo pueblo, aunque quiera, no puede despojarse de un derecho que le es inalienable, porque según este pacto fundamental, solo la voluntad general puede obligar a los particulares. Entonces no puede haber un legislador exterior al mismo pueblo, porque solamente el pueblo es quien tiene ese derecho. Pero a su vez, ya estamos discutiendo que el pueblo, pues no siempre tiene la razón. Entonces, ¿cómo lo hacemos aquí? ¿Cómo resolvemos este problema? ¿No? Entonces, dice Rousseau, parece que entonces la obra del legislador, digamos, tiene dos elementos que aparentemente, dice él, son incompatibles. Una que es una empresa sobrehumana y otra que para su ejecución, la autoridad que le va a ejecutar
es nula, en tanto que es particular. Si estamos pensando que el legislador es un particular, ¿no? Em, y dice entonces, o sea, para que un pueblo que recién está naciendo pueda apreciar, dice, unas máximas que sean sanas en tanto a la política y en tanto a las reglas, dice él, fundamentales de la razón, del Estado, etcétera, dice él, sería necesario que el efecto se convirtiese en causa, es decir, que el espíritu social, que debe ser obra de la institución, precediese a la institución misma. Es decir, que las leyes no den, o más bien, que las leyes no produzcan un pueblo sano, un pueblo sabio, un pueblo con normas, que se rija por normas buenas, sino que es más bien preciso que el pueblo anteriormente tenga todas estas virtudes sin necesidad de la ley. No sé si me doy a entender. Es una especie como de decir que el pueblo debería ser virtuoso antes de constituirse como pueblo y de darse a sí mismo leyes para poder superar esta cuestión de que no puede un legislador exterior particular imponer leyes. Y además de que no existe ese legislador particular. Tendría que ser un dios. No es una pregunta, profe. No es Te escuchas muy bajo. ¿ya se me escucha? Ya. Lo del concepto de lo político, ¿Cómo, como cómo? por lo que está usted diciendo de que tiene que formarse el pueblo primero y después ejercerse, o sea, definirse como Estado y no tiene que llegar un tercero a mandar. Ah, ok. Ya te entendí. Claro, o sea, esto va contra lo que diría Carl Schmitt en el concepto de lo político, ¿no? O sea, porque para Carl Schmitt tendría que haber, o siempre hay, de hecho para él, un antagonismo social, ¿no? Siempre hay un amigo y siempre hay un enemigo. Rousseau, pues, diría que no, ¿no? Porque en la voluntad general están representadas de manera total la sociedad. Ahí no hay antagonismos, ¿no? Por eso a Rousseau lo acusan de totalitario. Eh, no es posible que alguien se salga de la voluntad general para Rousseau. Sí está de cierta manera negando la individualidad. Pero no la niega. La niega, pero no la niega. Porque él entiende que la voluntad general es precisamente donde se está desarrollando esta voluntad individual, que se expresa en la voluntad general, la voluntad de todo este cuerpo social, ¿no? Pero sí, entonces ahí estarían peleados tanto Carl Schmitt como Rousseau. Em, bueno, entonces aquí el problema no son las leyes, no son qué leyes vamos a hacer que sean buenas, sino el problema, cómo hacemos que el pueblo sea bueno, para que entonces se dé a sí mismo leyes buenas. Ese es el problema, ¿no? Em, y dice una cosa que me parece muy interesante, Rousseau, ¿no? O sea, el sabio institutor no principia por redactar leyes buenas en sí mismas, sin antes examinar si el pueblo al cual las destina está en condiciones de soportarlas. Es decir, tú puedes hacer leyes muy chingonas, muy, muy padres, pero si el pueblo que tú pretendes que las aplique no está capacitado para hacerlo, pues por más padres que estén tus leyes, no se van a hacer, ¿no? Por ejemplo, hoy veía una noticia sobre que, no recuerdo, creo que sí fue en la Cámara de Diputados que se aprobó una ley para que la educación superior fuera obligatoria, ¿no? Y dice, bueno, pues qué chido, ¿no? Pero ¿cómo le vas a hacer? O sea, una cosa es que
que lo digas y otra cosa es que lo hagas, ¿no? Y es un poco este ejemplo, ¿no? O sea, está muy padre la ley, pero ¿hasta qué punto la sociedad mexicana está capacitada para llevarla a cabo, ¿no? Y esta es la cuestión a la que nos quiere meter Rousseau, ¿no? Por eso, por eso me caen mal los de derecho, ¿no? Que todo quieren resolver con leyes y haciendo leyes, 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 leyes. Y pues sí, o sea, están súper chingonas estas leyes, pero pues nadie les hace caso, ¿no? O sea, ¿para qué las quieres? Eh, um, entonces, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y además, Rousseau habla como del pueblo como si fuera, como si se tratara de una persona, ¿no? Dice que los pueblos, son más dóciles cuando están en su juventud, ¿no? Y cuando ya son más rucos, ya es imposible, corregirlos, ¿no? Y, pero dice, o sea, sí también hay momentos en los que los estados pueden sufrir una época de violencia en la que una revolución trastoque sus cimientos más fundamentales, ¿no? Y dice él que son como las crisis que viven los individuos particulares, ¿no? Y que entonces a través de guerras civiles puede renacer un estado, ¿no? Y entonces de estas cenizas recupere su vigor juvenil y entonces pueda de nuevo poder establecerse leyes buenas a través de esta virtud de la juventud, ¿no? Eh, pero dice que estos momentos son raros, ¿no? Que no siempre suceden y que por tanto no deberíamos depender de ellos, ¿no? Eh, a mí siempre me ha hecho pensar todo esto que dice Rousseau en las distintas revoluciones que ha habido, ¿no? La Revolución Francesa de la que ya hablábamos. No sé si de la Revolución Mexicana salimos otra vez rejuvenecidos. Bueno, sería todo un debate, ¿no? O si a través de las distintas revoluciones que ha habido, o de la Guerra Civil Española, ¿no? Que ahí más bien fue como un paso hacia atrás, ¿no? Los que salieron victoriosos fueron los falangistas, los franquistas, los fascistas españoles, ¿no? Eh, pero, pero creo que esto nos lleva un poco a esta cuestión que hablábamos al principio de la clase. La cuestión de si la violencia puede refundar un Estado o no. De si a través de un acto violento podemos transformar nuestras relaciones, ¿no? Para Rousseau, al menos en este sentido, parece que sí, ¿no? Que la violencia es fundadora, ¿no? Hay un libro que se llama, ahorita me estoy acordando que se llama ah, Virtud y Terror, que es un compendio de discursos que da eh, Robespierre, pero hay una introducción que escribe Slavoj Žižek, muy, muy interesante, donde habla sobre la violencia, sobre la virtud y el terror. Y está muy padre porque lo saca de un discurso de Robespierre, que es más, se los voy a enseñar, porque está muy, muy chingón. Y aparte, alguien lo actúa en YouTube, muy padre. Ya, pues si me hacen ahí una demanda de derechos, pues ni pedo. O lo cortaré. A ver qué hago. Déjenme buscarlo. Discurso de Robespierre. Aquí está. Es muy bueno. Ah, ok. ¿Sí está completo? Creo que sí. Bueno, déjenme compartírselos. Mm, ¿Ya ven la pantalla? Sí. Vale. Bueno,
A ver, díganme si se escucha. Bueno, todavía no habla. Georg Ahí está. Büchner, ¿Se escucha? La muerte de... Sí, Sí, se escucha. Ah, vale. Bueno, entonces la voy a hacer grande. Georg Büchner, La muerte de Danton, discurso de Robespierre. El arma de la República es el terror. La fuerza de la República es la virtud. La virtud, porque sin ella el terror es dañino. El terror, porque sin él la virtud es impotente. El terror es una descarga de la virtud. No es otra cosa que la rápida, severa e inflexible justicia. Ellos dicen que el terror es el arma de un gobierno despótico y que el nuestro, por lo tanto, se asemeja al despotismo. ¿Cierto? Así como la espada en las manos de un héroe de la libertad se parece a la espada con la cual está armado el mercenario del tirano. Cuando el déspota gobierna a sus súbditos, semejantes a animales, por medio del terror, tiene razón como déspota. Y ustedes aniquilan con el terror a los enemigos de la libertad. Ustedes, como fundadores de la República, tienen no menos razón. El gobierno revolucionario es el despotismo de la libertad contra la tiranía. Piedad para los realistas, exclaman cierta gente. Piedad para los malvados, no. Piedad para la inocencia, piedad para la debilidad, piedad para los desdichados, piedad para la humanidad. Esto sí. Solo el ciudadano pacífico merece la protección por parte de la sociedad. En una república, solo los republicanos son ciudadanos. Realistas y extranjeros son enemigos. Castigar a los opresores de la humanidad es una gracia. Perdonarlos es barbarie. Todos los signos de una falsa sensibilidad son perjudiciales. Pero no satisfechos con desarmar el brazo del pueblo, esa gente busca además envenenar las fuentes más sagradas de su fuerza por medio del vicio. Este es el ataque más vil, más peligroso y más atroz a la libertad. El vicio es la señal de Caín de la aristocracia. El vicioso es enemigo de la libertad. Ustedes me comprenderán fácilmente cuando piensan en gente que antes vivía en buhardillas y que ahora viaja en carrozas y fornica con exbaronesas. Ostentan todos los vicios y lujos de los cortesanos. Se casan con mujeres ricas, dan exuberantes banquetes, emplean sirvientes y se visten en ropas costosas. Ninguna tregua con esta gente que solo quiere saquear al pueblo y que espera lograr este saqueo con impunidad. Para ellos, la república es solo una especulación y la revolución solo un medio. Aterrorizados por el torrente de la revolución, procuran enfriar la llama de la justicia. Chillan: legisladores, no sean tan crueles, tengan piedad de nuestra debilidad. No somos lo suficientemente virtuosos para ser tan terribles. Tranquilízate,
pueblo virtuoso. La espada de la ley no se oxida en las manos de quienes ustedes lo han confiado. Daremos a la República un ejemplo sangriento. Bueno, pues algunas cosas son inventadas porque se hizo como una especie como de obra, y otras sí son parte de un discurso de Robespierre, que precisamente habla sobre esta cuestión de la virtud y el terror, de que la república tenía que tener tanto la virtud como el terror, ¿no? La cuestión del despotismo de la libertad, ¿no? Eh, etcétera, 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 ¿no? Am, y bueno, me acordé por toda esta cuestión que estamos ahorita discutiendo, ¿no? Con Rousseau, a la hora de entender esta cuestión de cómo una revolución puede dar paso a una nueva forma de vivir, ¿no? Para algunos, ¿no? Parecería que la violencia es, en muchos sentidos, una de las armas preferidas para poder cambiar las cosas, ¿no? Eh, pero bueno, a ver qué les pareció el video. ¿Qué dicen? ¿No les gustó? ¿Sí les gustó? Aparte me gusta el tipo porque el tipo es alemán, pero pero bueno, es actor, y como esa pronunciación alemana del acento alemán lo hace como todavía más fuerte el propio discurso, ¿no? Entonces, les recomiendo que se compren ese libro o se lo puedan descargar, debe estar descargable, el de Virtud y Terror, porque Slavoj Žižek hace una reflexión muy interesante sobre Robespierre. Y ya saben que Slavoj Žižek está medio loco. Y dice luego unas cosas así medio raras. Pero pero bueno. eh, entonces para él, digamos, los pueblos deben tener esta capacidad, digamos, de tener esta virtud juvenil capaz de darse leyes que puedan ellos obedecer, ¿no? Y luego, en la continuación, en el capítulo 10, dice otra cosa muy interesante que vamos a ver repetida luego en Montesquieu, ¿no? Que es esta cuestión de los límites que debe tener un Estado, ¿no? Dice, así como la naturaleza le ha dado a los seres humanos límites para no ser gigantes, pero también para no ser enanos, o sea, hay una cierta proporción que se entiende que es lo natural, ¿no? Dice Robespierre. Y cuando la sobrepasas, pues es que eres un gigante, o cuando no llegas a ella es que eres un enano, ¿no? Lo mismo sucede con los estados. O sea, hay un límite para el crecimiento de los estados de tal manera que haya como un balance, que no sea tan grande, de tal manera que no pueda administrar eficientemente todo su territorio, pero tampoco que sea tan pequeño de tal manera que no sea autosuficiente, ¿no? Él está pensando en Ginebra, en su natal Ginebra, que ya hemos dicho que él era de ahí, ¿no? Él no es francés, aunque, bueno, se va a vivir a Francia y todas estas cuestiones. Pero él piensa sobre todo en Ginebra como un ejemplo de república, ¿no? Eh, Dice, porque si hacemos un estado tan grande, lo que va a provocar es que la gente se ignore entre sí, ¿no? Que la gente no se conozca, que la gente, que no se pueda construir este vínculo que para él es importante para construir esta voluntad general y el bien común, ¿no? O el interés común, ¿no? Eh, Obviamente los estados nacionales actuales no le hicieron caso a Rousseau, ¿no?
Aún así, los estados nacionales me parece que son funcionales en este sentido. Porque a pesar de que muchos de nosotros somos desconocidos entre nosotros, o sea, si te encuentras a alguien de la calle, pues no sabes quién es, no sabes ni cómo se llama, ni a dónde fue a la escuela, etcétera, etcétera, pero sabes que es mexicano, o que es muy probable que sea mexicano, muy, muy probable que sea mexicano, ¿no? Um, y que en ese sentido, pues el Estado-Nación lo que ha hecho es construir ciertos símbolos, ¿no? Para unificarnos, la bandera, el himno nacional que nos hacen cantar todos los lunes a las 7 de la mañana, en el patio con la bandera ahí. Y a los que somos del Estado de México nos hacían cantar también el himno del Estado de México, ¿no? Rollos así medio gachos. O sea, hemos construido una simbología a partir de la cual nos podemos identificar entre nosotros, ¿no? Como mexicanos, que pues son inventos, ¿no? No están dados ahí en la naturaleza, ¿no? Que seamos mexicanos por naturaleza, ¿no? Y aquí, bueno, sí, está bien feo el himno del Estado de México. Da pena cantarlo. Pero bueno, era lo que nos hacían cantar. El Estado de México es Mordor, de verdad que el Estado de México es Mordor. Ojalá nunca viven acá. Pero bueno, estas son las cuestiones que piensa, ¿no? Rousseau acerca de por qué no debe ser tan grande, ¿no? Pero tampoco tan pequeño. Tiene que poder resistir también las sacudidas violentas, dice él, ¿no? Del exterior. Eh, si no sabías que era prístina. Eh, entonces, bueno, esa es una cuestión importante, ¿no? Que hay que tener en cuenta sobre esto. Luego en la otra continuación, dice, ¿no? Que el cuerpo político, dice, puede medirse o apreciarse de dos maneras, ¿no? A saber, por su extensión territorial y por el número de habitantes, ¿no? Entonces, esta relación, va a decir Rousseau, consiste en que debe haber una tierra que le baste para la manutención de todos sus habitantes, ¿no? Y que todos sus habitantes son tantos de tal manera que se pueden nutrir de esta tierra, ¿no? Entonces, esa es la estabilidad que debe haber entre esta relación, que es entre la relación entre la extensión territorial y el número de habitantes, ¿no? Por tanto, esto es una cosa muy interesante. Dice, su posición, la posición de este estado, del pueblo, no debería estar entre la alternativa del comercio o de la guerra. Es decir, que no nos queda de otra porque somos tan pequeños que tenemos que comerciar con otros porque no podemos hacernos de nuestras propias materias para subsistir, o que como no las tenemos, tengamos que ir a la guerra para quitárselas a otros. Dice, ambas cuestiones son más bien un signo de debilidad. Y con esto me acordaba, sobre todo cuando, bueno, con ustedes no lo veo este tema, pero acerca de la fundación de las 13 colonias, ¿no? De los Estados Unidos. Y como para ellos la cuestión comercial es muy importante, la cuestión de la expansión comercial es muy importante, ¿no? Que les ha permitido construir un imperio, pero que también Rousseau por ahí dice, ¿no? O sea, estos estados que han tratado de constituirse como, como grandes imperios que no paran de crecer, ya sea a través de la guerra o a través del comercio, dice Rousseau, pues tienen sus días contados, ¿no? O sea, porque va a haber un punto en el que ya no lo puedan hacer. Y así es como empiezan las decadencias. Bueno, en el capítulo 11, que es de los diversos sistemas de legislación, dice también, ¿no? Dice, si se investiga en qué consiste precisamente el mayor bien de todos, o sea, el fin que debe perseguir todo sistema de legislación, se descubrirá que él se reduce a los objetos principales, la libertad y la igualdad. Eso es lo que debería buscar cualquier sistema legislativo, para Rousseau, ¿no?
libertad, no la libertad como la entendía Hobbes, ¿no? Ni la libertad como la entendía Locke, sino esta libertad civil, que es la que obtienes al formar parte de un pueblo, ¿no? Que estás protegido por ese mismo Estado, tu propiedad privada, tu propia persona, está protegido, pero al mismo tiempo tú eres ese soberano, tú eres quien toma las decisiones. Entonces se está cuidando esta libertad, ¿no? Y por otro lado, la igualdad, y esa es una de las frases que más me gusta de Rousseau, ¿no? Que no se trata de que todos, digamos, tengan el mismo poder o la misma riqueza, sino que más bien se trata de que, y lo dice tal cual, que ningún ciudadano sea suficientemente opulento para poder comprar a otro, ni ninguno bastante pobre para ser obligado a venderse, ¿no? Es decir, tiene que haber una moderación. No se trata de que todos tengamos las mismas cosas, sino de que nadie sea tan rico que llegue a un punto en el que pueda comprar a otro, no en términos de la esclavitud clásica, sino en términos de que ese otro tenga que depender de él, como lo es en el capitalismo, ¿no? De que tengas que vender tu fuerza de trabajo porque por ti mismo no puedes hacerlo, ¿no? Eh, esa es la moderación de la que habla Rousseau, ¿no? Entonces, bueno, esas serían como las reflexiones generales sobre esta parte, el segundo libro del contrato social. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna otra reflexión, sugerencia, si se quiere quejar de Rousseau, o de alguna otra cosa, lo puede hacer, habla ahora o calle para siempre. Si no, pues eso sería todo por parte de Rousseau. Eh, y bueno, no me quiero despedir, sin antes desearles feliz Navidad, feliz Año Nuevo, abrazos, besos, que la pasen chido. No salgan, ya saben, ahorita empieza como lo más gacho, ¿no? Es lo que están diciendo con esta cuestión del COVID-19, ¿no? Pásela bien, nos vemos el año que entra, cuídense mucho. Para el año que entra, bueno, para el lunes, es lo de Game of Thrones, no se les olvide. Algunos ya me lo mandaron, pero bueno, los que no, pues ya saben que es hasta el lunes. Y hagan un meme chido, rífense con su meme para que se ganen un libro chingón, ¿sale? Entonces, bueno, pues sí, a mi correo, porfa. Entonces, bueno, pues nos vemos. Cuídense. Bye, bye. Bye, profe. Adiós, Feliz profe. año Hasta nuevo. luego. Hasta luego, Hasta prof. luego. Eh, Feliz Bye, año. bye.